Joaquín. Ese sería el nombre del protagonista. Se llamaría Joaquín y sería uno de esos pedantes hombres de letras, mucho más interesados en los experimentos literarios que en las buenas historias. Era una especie de autoexorcismo que Ramiro se había impuesto. En un mes se cumplirían 2 años de la publicación de su novela, y desde entonces no había vuelto a escribir una sola página que valiera la pena. Luego de angustiosas cavilaciones, había llegado a la conclusión de que el problema radicaba en la imperdonable manera en que había comenzado a complicar sus argumentos con el fin de lograr una obra interesante, como uno de esos odiosos estudiantes, aspirantes a escritores y proyectos de críticos literarios que desperdician todos sus esfuerzos en la búsqueda de una estructura inédita, en lugar de concentrarse en la trama y en los personajes. Bienvenidos a nuestra mesa de disección, cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Buenos días. Buenos días, Eric. Estamos aquí de nuevo en el Rancho Rosa. La verdad es que no nos hemos ido desde la semana pasada. Así que, bueno, hoy... Llevamos una semana aquí, ¿no? Sí, bueno, ya llevamos 2, porque la semana pasada fue el episodio de Chris. Así que hoy es 9 de marzo, episodio número 25 del podcast, cada vez más cerca del final. Y hoy te traigo yo a Javier Argüello con 7 cuentos imposibles. Este libro de Random House. Que le eche un vistazo. Sí. Y nada, pues vamos a explicar un poco quién es este hombre. Pues adelante. Que hay muy poquita información sobre él, pero bueno, Javier Argüello es de Santiago de Chile, o sea, no era argentino, ¿Santiago de Chile? De Chile. ¿Es chileno? Sí, es escritor de novela, cuento y ensayo, y también se desempeña como periodista, cronista de viajes y como creador de contenidos para agencias de publicidad, productoras audiovisuales y estudios de diseño. Lleva como 24 años residiendo en Barcelona, sí sigue todavía ahí, pero creo que sí. Y además pues da cursos y conferencias y bueno, también ha colaborado habitualmente con el periódico El País. Esta novela, bueno, esta colección de cuentos, de 7 cuentos imposibles, fue publicada originalmente en 2001. Luego tiene también El mar de todos los muertos. Bueno, es profesor de la Escuela de Letras del Ateneo Barcelonés. Y bueno, gana algún premio como el segundo premio internacional de ensayo Palou y Fabre, ¿no? Pero bueno, sí que hay que destacar algo de este ensayo, es que está centrado en la variación que ha tenido a lo largo de la historia la imaginación narrativa, haciendo recorrido a través de los autores clásicos, modernos y contemporáneos. Hay más premios, hay más cositas por ahí, pero bueno, yo creo que para un poco... hacernos una idea, es suficiente. La podemos hacer, ¿no? Sí. Y nada, no sé si quieres decir algo más o... Yo creo que has hecho una buena semblanza, pues nada, vamos con el resumen de la historia. Cuéntame, sí. El relato se llama Volver a verla. Volver a verla. Y bueno, un relato curioso, cuéntanos, aquí ¿de qué va esto? Esto es, empezando que es metaliteratura, ¿no? Digamos. Sí. Porque además yo creo que aquí uno de los 2 personajes yo creo que incluso podría ser reflejo del propio autor. Lo pensé. ¿No? Entonces puede que Joaquín, por el tema de que empieza también por J, el nombre, pero bueno... No lo sé porque no conozco tanto a Javier Argüello, sí, como para saberlo, pero es verdad que pensé que esa lógica se podía escalar, la lógica del relato se podía escalar hasta él. Sí. O sea, puede traspasar la cuarta pared, igual que hablaba con el relato de Claro Obligado, que esa lógica que seguía podía traspasar el libro y apelar al lector. Aquí creo que puede directamente apelar al autor, pero bueno. Bueno, haciendo sinopsis un poco de la historia, Joaquín es un escritor venido a menos, que tiene una vida anodina y que en un momento determinado se pone a escribir. ¿Vale? Desde el principio nos enseña un poco el proceso de creación del personaje y el escenario en el que se va a desenvolver. Así nos habla un poco de Ramiro, que viaja hasta San Petersburgo para dar clases de español y alguna conferencia sobre literatura. Tal vez hablar de sus propias obras, ¿no? Sí. Una vez llega al aeropuerto, la recoge una joven de la que se queda prendado y que hará un poco que se obsesione. La joven se llama Sasha. Y aquí, pues, Joaquín pues, sigue desentrañando la vida y vicisitudes de
bueno, de Joaquín he puesto aquí, yo creo que me he liado, un personaje que también es escritor como él y en el que piensa volcar sus ideas y además dotar a la historia de un halo romántico y un carácter un poco innovador. Pero espera, ya me he perdido un poco. ¿De quién hablas? De Ramiro o de Joaquín? De Ramiro. Ramiro, que es el personaje dentro del... Sí, es que me he yo que quiero un poco al principio. Sí. Es el personaje que crea el autor, que es personaje de esta historia. Efectivamente. Sí. Durante este proceso de descripción del personaje, el narrador nos habla de la literatura y de cómo se ha pervertido y contaminado por algunos sectores relacionados. Hay aquí un poco de crítica, ¿no? Quizás de recelo y un poco de resquemor. Sigue hablando de Ramiro, de sus conferencias en la universidad, donde se sirve de Sergei, un intérprete que le han asignado y que siente admiración por él, y también empieza a obsesionarse un poquito con Sasha. Sí. Pues por alguna razón se ha quedado un tanto colgado de ella, y esta razón, aunque es superficial, está ahí. ¿No? Es algo, se ha prendado más bien de su belleza, ¿no? Porque no la conoce de nada. Sí. Entonces, este aspecto superficial, la verdad es que... Bueno, sigue, sí. Ahora hablamos de... Sí. Pues, como invitado que es de la universidad, este Ramiro, ¿no? Estamos hablando del personaje, le ofrecen un recorrido en lancha por el río y él está encantado porque Sasha irá a recogerlo. Y también les acompañará en el paseo. Mientras, Ramiro interviene para hablarnos de algunos aspectos de su literatura o para indicarnos el proceso en el que se encuentra dentro de la historia. ¿Vale? Lo que sucede es que en una de estas intervenciones de Ramiro, atormentado por el hambre, pues ya me he liado, ya estoy yo mismo. Sí. A ver, el personaje Ramiro es el autor real dentro de la historia. Y Joaquín es el personaje. Joaquín es el personaje que Ramiro ha creado. Exacto. Joaquín es el que se ha ido a Rusia, el que se ha prendado de Sasha, el que supuestamente ha quedado con ella para un paseo por el río en lancha o algo de esto. Claro, y Ramiro es el que está en ese proceso de creación. A Ramiro, por fuera, lo que estamos viendo es que está llevando como una vida... Bueno, él está ahí totalmente centrado en su historia. Vemos también que no tiene nada en el frigorífico, por ejemplo. O sea, hay cierta mediocridad, ¿no? Pero mediocridad en el sentido, fíjate de dónde viene, ¿no? Viene de... Es que estamos todavía con el resumen y no quiero liarme. Pero bueno, que salimos del personaje que está en Rusia, en lancha y demás, y lo que tenemos es al personaje Ramiro real, que está, pues eso, como diciendo, a ver por dónde tiro ahora con la historia, me voy a detener aquí. Sí. Bueno, pues lo que sucede es que Ramiro, pues, atormentado por el hambre. Sí, tiene hambre, no hay nada en el frigo. Deja la historia de Joaquín a medias, justo cuando su personaje, acobardado por la situación, no consigue llevar a más su relación con Sasha y no puede pegar ojo pensando en ella. Ramiro piensa atormentarle con esto porque de algún modo ha decidido que su personaje le caiga mal. Sí, no le tiene mucho aprecio a su propio personaje. No. Y decide salir a comprar algo. Efectivamente. Entonces, el caso es que Ramiro baja a comprar y en ese trayecto casi tropieza con una chica y se queda estupefacto al reconocer en ella los rasgos de Sasha, su personaje. Pero la pierde. Pero exactamente, luego la pierde de vista y ya un confuso y ya sin hambre regresa a su casa para seguir escribiendo. Entonces llaman a la puerta y es sorpresa. La chica. Vaya. Sí, ¿Qué haces aquí? Claro, sin mediar palabras se suceden las caricias y ambos acaban en la cama. Esto, vamos. Sí. A la mañana siguiente... Fantasía de autor. Sí, efectivamente. Bueno, venga. A la mañana siguiente ella ha desaparecido y la obsesión de Ramiro se vuelve insoportable. Empieza a cuestionarse su propia realidad. La busca como un loco por todas partes, hasta que agotado regresa a casa para seguir con el escrito, que es el único lugar en el que aún puede encontrarla. Es entonces cuando el terror se apodera de él, al descubrir que hay más páginas escritas de las que recordaba, y que la historia que sigue es la suya propia, donde lee su encuentro con la chica. Se da cuenta de que en realidad él no es el creador, sino la creación. Vale, espera, voy a aclarar esto, porque nosotros que hemos leído el cuento sabemos lo que ha pasado, pero alguien que no lo ha leído no lo quizás no lo entiende tan bien. Sí, se da cuenta al recuperar el relato y al decir, venga, voy a seguir escribiendo, que se ha continuado la historia, y él dice, pues si yo no la he seguido. Entonces lo que se ve ahí es que el personaje de Joaquín, que es el escritor dentro de la historia, ha decidido empezar a escribir la historia de su autor. Efectivamente. Y entonces ha sido él el que le ha creado el encuentro en la calle al bajar a por comida, el que llegue la chica a su casa de repente. Exacto. Eso ha sido el personaje que hay dentro de la historia. Exacto.
Sí. Entonces aquí, pues un poco se nos pone en la tesitura de que Ramiro es el personaje de Joaquín y no al revés. Y así todo, a Ramiro le da igual y lo único que le importa es que Joaquín siga escribiendo sobre él y propicie un nuevo encuentro con Sasha para poder volver a verla, que es el título del relato. Sí que es verdad que sería un poco el resumen. Sí. Y bueno, hay mucho de Deus Ex Machina aquí, en este... Sí. Sí, yo creo que sí, porque aquí hay muchos encuentros fortuitos que en realidad son bastante rebuscados. Como el tema de que cuando se habla de que la chica llama a la puerta, de que eso propicia de repente un encuentro sexual. Yo lo que veo, claro, lo que veo es o sea, veo a dos autores, porque al final tenemos al autor real, entre comillas, que es Ramiro, y al autor ficticio, que es Joaquín, que es un alter ego del propio Ramiro, forzando que en su literatura pasen cosas que ellos, o sea, que ya te digo, que al final es un poco como una fantasía de ellos, como escritores, como hombres, Sí. como, o sea... Y en ese sentido es como yo puedo hacer lo que yo quiera en mi literatura, pues voy a forzar un encuentro romántico, erótico, como tú quieras decirlo, con esta chica. Porque además, una particularidad de esto es que el narrador, o en este caso el creador, le dota a su personaje Joaquín de mucha intrahistoria, ¿no? Lo pone en un contexto pues bastante complejo o bastante recargado, pero a Sasha no le da ninguna profundidad. Ahí quería ir yo a parar, porque fíjate, este reto tiene cosas que me han gustado y que está guay, a mí el efecto final me ha gustado, pero claro, ¿qué no me ha gustado? O que me ha llamado la atención a mí también para mal, ¿no? Una cosa que no has dicho al principio, digamos, el autor real se lamenta de que hace tiempo de que una mujer no aparece en su vida como para darle para darle vidilla, ¿no? Dice, como porque al final, como el tener un affair me puede traer inspiración. Sí, eso lo menciono, lo tenía apuntado para más tarde, porque sí que hay un momento en el cual, en una parte ya que llegando al final, vuelve a mencionar eso que dices con una frase concreta. Es que lo mencionaba porque al final eso es lo que mueve el relato, porque es o sea, todo lo de Rusia, el personaje, todo eso para mí es como accesorio, todo es la excusa para meter a una mujer que no existe, una mujer que en realidad es una idealización que se ha hecho el autor dentro de la historia, quiero decir, Ramiro, no Javier Argüello. Que es eso, o sea, un personaje totalmente plano, que es Sasha, Alexandra, que su única característica es que es profesora, o sea, es alguien con quien se puede entender de tú a tú, profesora de lengua, rusa, pero es joven y es hermosa, y ya está. O sea, eso es todo lo que tiene. Y se enamora, o bueno, se prenda de ella, ¿no? Sí. Es un amor romántico de cómo se trataba pues hace 30, 40 años en películas, en todos lados, esto que nace de la nada. Pero sí, sobre todo, a ver, no lo veo tanto por eso, que sí, que obviamente es como una historia de amor romántico un poco... es porque a mí, a nivel de personaje, a mí me gusta que los personajes sean complejos. O sea, y esto es una cosa, o sea, sea el personaje que sea, o sea, sea un niño, sea un abuelo, hombre, mujer, o sea, me da lo mismo, me da absolutamente lo mismo, pero que sean complejos. Y claro, aquí el personaje de Sasha es de todo menos complejo, o sea, ella es simplemente bonita y joven, y ya está. Efectivamente. Entonces, bueno, por ese lado no me... Pero claro, también igual Javier Argüello lo ha escrito adrede. Claro, como parte del proceso creativo que al final nos está mostrando cómo un creador, o sea, un escritor, crea el personaje, le va dando forma, va creando el mundo a su alrededor, lo va llevando a un lado, a otro, y va un poco añadiendo elementos en ese world building casi improvisado, ¿no? Y porque en realidad tanto Joaquín como Ramiro son personajes patéticos.
O sea, ya lo dice al principio de Sí. Ramiro, ¿no? Es como un tipo que ha alcanzado cierta fama en la crítica porque escribe como de una forma muy intelectual y tal y que cual. Y que bueno, pues ahora está que no tiene inspiración, que no sabe qué hacer. Y luego lo ves en su casa, que no tiene nada en el frigorífico, que tiene una vida... Entonces, es un personaje patético. Y el personaje que escribe, a su vez, Joaquín, también es un personaje patético. Que, o sea, va a Rusia y de repente es como, ah, ya está, esta es mi obsesión. A ver si veo a esta chica, a ver si quedo con ella, a ver si puedo tener un encuentro con ella. Son patéticos. Sí. Entonces, claro, ¿qué puede escribir un personaje patético? Pues precisamente eso, como una fantasía sexual, que es Sasa, porque no es otra cosa. Efectivamente, ese además es el punto un poco de unión entre los dos personajes, es el nexo de unión, porque los dos personajes en realidad viven, dentro de su patetismo, viven vidas contrapuestas, ¿no? Porque mientras que pues Joaquín, o sea, Ramiro, se come media milanesa cuando despierta, ¿no? A tarde, entre dos panes y con un vaso de cerveza y empieza a pensar el personaje, ¿no? Empieza a pensar que su personaje, Joaquín, pues habría dormido bien, se habría levantado temprano, habría desayunado con jugo de pomelo y habría ido a la universidad, a encontrarse con sus colegas rusos. Por eso es que es una Claro, fantasía. claro. Es como voy a meter en la ficción todo lo que en mi vida no tengo, ¿no? Efectivamente. Pero claro, para mí a ver, esto lo haría un mal escritor. O sea, para mí, no hablo de lo que hace Javier Argüello, No, hablo de lo que hace Ramiro. Sus personajes. El personaje que crea a Joaquín. Eso es lo que haría un mal escritor, porque para mí, si tú haces un alter ego, al final lo que tienes que hacer es mostrarlo, o sea, falible, vulnerable, no crear una vida perfecta. Porque entonces la literatura que estarías haciendo no le interesaría a nadie. Porque es como un personaje perfecto, con una vida perfecta, es odioso. Claro, de hecho, en la antesala del relato ya habla un poco de las herramientas del escritor, de cómo se manipula, de cómo la sociedad espera o las expectativas de esa sociedad por una estructura determinada, por una experimentación tal, ¿no? Entonces, él al principio del relato ya habla de eso de lo que no le gusta, que la gente se mueva más por una estructura determinada, que sorprenda, que no sé qué, que es al final lo que está haciendo aquí. Que es de lo que acaba pecando. Efectivamente. Claro. Entonces sí, tiene ese punto irónico, ¿no? Creo que el relato de Javier Argüello está bien porque crea un personaje patético que se contradice, que cae en su propia contradicción. Y luego dejando a un lado lo del tema de Sasa y de tal. A ver, tiene un punto muy borgiano que sí que, o sea, esa cosa de ese punto metaliterario o muy cortazariano también, de cómo se enlaza algo que está en la ficción con algo que está en la realidad. Eso pasa en este cuento de Cortázar, que ahora no me voy a acordar, por supuesto, Sí. porque mi Pero sí que memoria es es verdad así. que tiende puentes. Tiende Sí. puentes durante el relato y en algún momento el lector los cruza sin darse cuenta apenas de que cruza esos puentes. Porque sí que es verdad que juega mucho con esa alteración de Joaquín, Ramiro, Joaquín. Y en un momento determinado ya empiezas a dudar de qué es la ficción y qué no lo es. Hay pistas antes de que llegara a lo que era el desenlace, como esta pista que dice que despertó pasado el mediodía y no podía recordar la hora en que se había acostado, pero a juzgar por su cansancio supuso que había sido tarde. Y esto a mí me da un poco, me da que pensar que igual no se acuerda porque en realidad no se ha creado ese recuerdo por parte del escritor. Ya. ¿No? Entonces hay esos detalles por ahí en medio y dices, no, claro, es que si tú eres el personaje, si no hay una historia que haya creado el autor detrás, tú no tienes por qué tener recuerdos, porque tus recuerdos todavía no se han creado porque no sirven para la historia. Claro, esto es muy como el cuento del filósofo y la mariposa, no sé si tú conoces, no sé si era Sun Tzu y la mariposa, ¿no? Que decía, despertó del sueño en el que había soñado que era una mariposa y no supo si él en realidad era una mariposa que soñaba ser filósofo o un filósofo que había soñado ser mariposa. Aquí pasa un poco igual. Sí. Llega un punto, al final, ¿no?, que se hace evidente que no sabemos quién es real. ¿Quién es real? ¿Ramiro o Joaquín? ¿Es Joaquín quien escribe a Ramiro o es Ramiro quien escribe a Joaquín? Y a mí esa historia que se enlaza me resulta... O sea, sí es un juego literario que me gusta. O
O sea, y que ahí le he comprado totalmente al autor. Sí. Y me parece cómico, como lo plantea, no sé, está muy bien. Y es cierto que no es una idea novedosa, porque No es novedoso. porque esto se ha utilizado tanto en cine como en Sí, literatura. ya te digo, esto lo ha hecho Cortázar. Claro, o sea, que no... pero sí que es verdad que es un elemento, una herramienta que bien llevada, como lleva Javier Argüello, pues resulta graciosa y resulta agradable de leer, y luego pues la sorpresa, aunque más o menos pues en un momento determinado te la puedes esperar, pero no sé, ya entra bien. Sí. No sé, la verdad que ya te digo, el relato por ese lado me ha gustado especialmente, la verdad. Y luego pues tiene el patetismo de este tipo de personaje, que además también es muy recurrente, de cierta manera, ¿no? El personaje escritor. El personaje escritor siempre es por lo general, siempre es un personaje con cierto patetismo. O sea, y a mí Sí. eso, bien hecho me gusta, ¿sabes? Piensa en el protagonista de... Bueno, mejor dicho, no es exactamente el protagonista, pero... bueno, piensa en todos los personajes de Stephen King, que son escritores. O sea, en realidad son patéticos, vulnerables, son muy falibles y les pasan cosas jodidas. Claro. Entonces, O sea, es que si no, no habría conflicto. hombre, sí. Claro, sí, entonces, sí que hay una cosa que yo quiero destacar, y es que, claro, como habla de escritores, es inevitable que en algún punto pues uno pueda identificar pues algunos sentires o algunos pensamientos de lo que sucede aquí en las historias. Y hay una cosa que me ha gustado especialmente, y es cuando habla de cuando uno se encuentra en pleno proceso creativo, esa euforia, ese sentir de que la historia te atrapa y que vives y te mueves por la historia. Y pues eso, hay un párrafo que lo voy a leer, que dice: caminó con esa sensación con la que se movía por el mundo cuando trabajaba en un relato, sintiendo la extrañeza de todas las cosas cotidianas, sorprendiéndose repetidamente ante una realidad tan ajena a aquella en la que se sumergía cuando entraba en una historia que solo existía en el papel y que le era mucho más propia que cualquiera. Y esto sucede. Eso es muy real. Claro. Cuando lo leí lo pensé, digo, eso pasa. Claro. Pasa, ¿eh? Cuando estás metido en una historia que estás escribiendo, sales a la calle a tirar la basura, a comprar algo, y de repente el mundo te parece súper ajeno. Es como... Es un poco alucinógeno ese efecto, es raro, Sí, ¿eh? sí, Pero sí que pasa. Y es maravilloso porque es una sensación, como decimos, de enajenación del mundo, pero porque tu mente está trabajando en otra cosa. En algo que está ahí profundo, que lleva, no desde el tiempo que empezaste a escribir, sino desde el tiempo que empezaste a pensar en ello, empieza digamos, a gestarse, ahí hay una elaboración que está trabajando en segundo plano, pero en algún momento se pone en primera posición, en primer plano, y dice, no, esto lo harías así, ves detalles conforme vas caminando por la calle, que en realidad, como dice el relato, todo es ajeno, es una realidad como alternativa, pero sí que es verdad que te aporta detalles que vas implementando, porque estás en ese efervescencia creativa, que ya te digo que es maravilloso, y eso quiere decir que la historia necesita ser contada, y necesitas trabajar en ella, y necesitas estar con ella. Es verdad que cuando pasa, la historia en tu cabeza parece más real que la propia vida, cuando sales a la calle. Es que, por eso, cuando leí este fragmento en particular, pensé, esto es muy acertado, porque esto es real, esto pasa. Sí, hay que decir que, bueno, en el momento de la historia hay puntos en los cuales confluyen personaje y narrador, ¿no? Como por ejemplo el momento, el punto en el cual Ramiro empieza a obsesionarse, igual que se obsesiona Joaquín con la chica. Sí. Entonces, ahí hay determinados puntos de anclaje. Y sí que es verdad que he visto mucho pues, el Deus Ex Machina, de decir, bueno, sea el creador uno o sea el otro, hay momentos que confluyen de forma muy forzada, como decir, no, que quiero que aparezca la chica. Porque, claro... Bueno, pero ese es el juego. O sea, sí, no es un defecto. No. O sea, no es un defecto de Javier Argüello. Es algo que creo que ha puesto a hacer a sus personajes, como personajes patéticos. Y es pues me parece que está bien. Y luego, destacar que hay una única frase de diálogo en todo el relato. Es un relato de unas 15-16 páginas y solamente hay una frase de diálogo, que es cuando la chica llama a la puerta y él, Ramiro, le interpela. Vos sos la chica que me crucé recién en la esquina, ¿no? Es lo único que habla, porque luego incluso cuando la chica se le acerca, lo acaricia y luego tienen, pues, se van a la cama y demás, no hay ni una palabra más en todo el relato. Entonces... ¿Pero por qué lo señalas? No, lo señalo como curiosidad. Como curiosidad, que es un poco también como romper esa narrativa, ¿no? Es decir, como que quizá un punto de inflexión en el cual hay aquí un diálogo
¿quién pone el diálogo? ¿Lo pone él? ¿Se lo ha obligado a decir luego el escritor? ¿Es algo necesario dentro? No sé. Normalmente cuando se introducen líneas de diálogo, es para... El diálogo lo que hace siempre es acercar a la escena. O sea, es como que te sitúa ahí. Entonces, quizás es como un punto de... como para que el lector de repente sienta que está viendo la escena. Esa escena en la que ella llama a la puerta y él, de manera sorpresiva, se la encuentra. Porque el efecto que causa es el de acercarte. De repente eres un espectador cercano a lo que está pasando. Mientras que la narración te puede alejar, te puede acercar. Entonces, sí. Claro, además que a partir de ese momento en el cual te has acercado, todo se vuelve más extraño, ¿no? Sí, bueno, sí, pero también se hace más real. O sea, es como que de repente, no sé, para mí es un punto como que te trata de decir, esto que está pasando de verdad. Claro. Pero bueno, no sé si lo hace consciente o... No, o sea, luego sí que es verdad que luego cuando él se despierta de nuevo y demás, ahí hay una suerte de amnesia, que ya mencioné anteriormente, ¿no? con el tema de esa pista, que en realidad puede atender perfectamente a que en realidad no recuerda nada porque sus recuerdos no existen. Sino que ha sido creado a medida que la historia que está viviendo, que es cuando dice, trataba de recordar algo, debía haber alguna cosa que le diera una pista, pero su mente estaba en blanco, claro. Ese es el punto que precisamente sostiene la tesis de no sabemos si es más real el personaje del personaje o el personaje. Sí. Sí. Bueno, acaban invirtiéndose las tornas y luego... a ver, hay aquí también otra pista que habla de un poco del dramaturgo, ¿no? Un poco el que mueve los hilos, que dicen a colación de los actos de Ramiro, ¿no? Que están tal vez dominados por otro y tal vez por Joaquín, que es su creador, ¿no? Y es una frase que dice, de pronto como un mandato tuvo que salir a la calle, tal vez porque era el sitio en el que ella vivía, pero eso no es algo que es algo como automático, como que él no decide. Por un mandato, porque lo están escribiendo. Efectivamente, claro, pero aún no lo sabe. Eso, mira, en cuanto a técnica literaria, a reseñar en este relato, eso es interesante, porque lo hace de una manera muy sutil. Tú lees eso y de primeras tú no piensas que es porque alguien está escribiendo sus acciones, pero sin embargo te encaja, ¿no? Como por un mandato, porque a veces tenemos esos ramalazos, esa cosa de, ay, tengo que hacer esto y no sé por qué, o me veo impelido a hacer algo, pero no sé por qué, ¿no? Y luego, volviendo a lo que tú me decías de la chica, ¿no? Del papel de la mujer, aquí hay un punto en el cual pues el autor, o sea, Ramiro y Joaquín, digamos que se conectan, o digamos que la ficción salta a la realidad o viceversa, porque hay un punto en común. Es como el autor reflejando su propia realidad en la ficción. Y es que alude a lo que decía al principio, decía aquello de, hacía también 2 años que ninguna mujer entraba en su vida para desordenar un poco las cosas, para darle a sus días esa deliciosa cuota de racionalidad tan saludable a la hora de sentarse a escribir. Y esto lo hace casi al final cuando dice, solo existía para él una mujer llamada Sasha, que había salido de un cuento para desordenar su vida. Entonces, digamos que ahí conecta con el tema del desorden que solicitaba al principio. Claro, fíjate que no lo había enlazado yo con esa frase de solo existía para él una mujer llamada Sasha, que no había reparado, pero sí que al final, o sea, sí que me di cuenta como que eso es lo que mueve la trama, o sea, la aparición de ella, que me parece, bueno, en fin, me voy a reservar la opinión. Sí. Me voy a reservar la opinión porque al final es como un personaje, o sea, como el típico personaje de... Ay, esto tiene un nombre. Estos personajes femeninos que se daban mucho en las películas de los 2000, que aparecen precisamente como para desordenar la vida de los hombres, ¿no? Pero que es como... es un personaje que no tiene profundidad. O sea, no... Sí, está dado para cumplir esa función y ya está. Sí. No sé el nombre, pero sí que no me acuerdo, pero... Bueno, luego sí que verás. Sí. Ya acercándonos al final, aquí utiliza también Javier Argüello una técnica que es la de cuando Ramiro coge y ve que hay más páginas escritas y se pone a leerlas, lo que hace es parafrasear en un párrafo la historia que Ramiro nos estaba contando sobre sí mismo unas páginas antes. Entonces parafrasea eso, que es como decir, a ver, tú se lo estás contando al lector, y el lector lo está viendo ahora en una hoja, una página que no está escrita por ti.
Entonces, ese juego... que es literalmente las mismas frases que has leído párrafos antes. Al principio es una narración para el lector, en el segundo caso es el personaje dándose cuenta de que han escrito su vida. Efectivamente. Sí. Y luego, pues ya evidentemente ya llega eso, desemboca en el párrafo final, que es cuando ya el autor, pues, digamos, nos desvela pues lo que está pasando y es ese cambio de papel, ¿no? De la creación se vuelve creador y viceversa. Y este sería básicamente el relato. Me ha gustado mucho que el título, además, es la última frase con la que acaba el relato. Así que de alguna manera cierra ahí un ciclo, que es en cierto modo también el ciclo que ha creado con Joaquín Ramiro. Y no sé, hay un juego ahí. Es un poco el cazador cazado o el creador que acaba siendo presa de su propia creación, ¿no? Sí. Ya te digo, tiene ahí un punto irónico, el juego de metaliterario es interesante, tiene, más bien por el tema que trata o cómo lo trata, por a lo mejor a mí bueno. Pero bueno, es un buen relato, la verdad. Y yo destacaría aquí sobre todo más que la historia, el juego. Sí. O sea, que es un juego muy interesante y con unas herramientas bien usadas. Así que, pues no sé si quieres... Lo dejamos aquí. Sí, lo dejamos aquí. Sí. Pues nada, nos vemos la semana que viene y ya sabéis, no olvidéis recoger al salir. Y borrar las huellas. Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale a like y no olvides suscribirte. Si quieres apoyarnos, puedes hacerlo compartiendo nuestro contenido, siguiéndonos en redes y comprando nuestros libros. Tienes toda la información en la caja de descripción y en el enlace linktree/ficciópatas. Prometemos borrar tus huellas.